Bueno, yo soy Alejandro y quiero decirles que vamos a tener en la primera mesa una participación en torno a una mirada interdisciplinaria del proceso lector. Aprovechemos las condiciones que nos da la actualidad y pueden adelantar preguntas a través de Twitter al hashtag #simposio de lectura y vamos a ver si arrancamos ya. Primero vamos a escuchar ahí el cuadro de la Universidad Católica del Uruguay. Su propuesta gira en torno a aprender a leer, implicancias desde la neuropsicología cognitiva. No voy a leer los currículums de todos para generar más espacio para el diálogo, pero desde ya les digo a los que van a hacer sus ponencias que si necesitan hacer alguna aclaración, evidentemente de alguna especialización, por favor, que lo incluyan ustedes, así yo no le agarro a la puntería. Y recordar que estamos en el siglo XXI y que en el siglo X, el rey de Persia, Abad Qasim, por no separarse de sus 17.000 volúmenes de libros en sus travesías, se preocupó de que se educaran a 400 camellos para que caminaran en fila india y alfabéticamente junto a él y así no poder extrañar, o evitar, mejor dicho, extrañar cualquiera de sus libros. Supongo que esa idea que a mí me ronda en la cabeza hace años nos puede dar una idea de las ventajas que tenemos en el día de hoy para compartir este interés común. Adelante, Ariel. Hola. Muy buenos días. En primer lugar, un agradecimiento a los organizadores por la invitación. La verdad que es un placer y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y también felicitarlos por esta instancia. Me parece una instancia magnífica. Y desde ya agradecer también la atención. ¿Dónde está el...? Acá está. Muy bien. Mi presentación va a tratar de centrarse fundamentalmente en temas vinculados a... Bueno. Ahí. Salta. Bueno, vamos a dejarlo así, a ver si... Mi presentación va a tratar de centrarse en algunos aspectos vinculados a lo que ha sido en las últimas décadas los aportes más de la neuropsicología cognitiva. Básicamente lo que voy a tratar de centrar es algunas cuestiones que yo diría que ya hay bastante consenso a nivel de la investigación internacional sobre cómo se aprende a leer desde el sujeto, es decir, cómo el alumno adquiere la lectura teniendo en cuenta los procesos involucrados en la adquisición y aprendizaje lector. Y en ese sentido lo que va a tratar es aportar elementos para la reflexión pedagógica y para la práctica educativa. Así que dar algunos elementos que son resultado de la investigación en relación a los procesos involucrados en la adquisición de la lectura. En la conferencia recién ya se hicieron mención a uno de ellos, probablemente uno de los más importantes en el sentido de el inicio de la actividad lectora, pero que constituye, digamos, lo que va haciendo ese procesamiento. Así que desde ahí es que voy a tratar de resumir en el breve tiempo que disponemos algunos de los aspectos principales que vuelvo a insistir. Uno diría que ya a esta altura en algunos de estos temas hay bastante consenso a nivel de la investigación científica. Estudiar la lectura desde esta perspectiva, desde quien aprende, básicamente se puede hacer desde tres niveles. Un primer nivel más, digamos, comportamental, que es lo que uno ve cuando el sujeto lee, y eso se puede traducir básicamente en la capacidad que tiene un sujeto de identificar las palabras escritas, tanto en forma individual como en un contexto, en un texto o en una oración, poder dar un significado y finalmente comprender lo que está leyendo, que es en definitiva una construcción de significados, o sea que a poder darle un significado a eso que está leyendo. Así que eso es lo que vemos. Vemos un individuo que frente a un texto o frente a una palabra es capaz de leerla,
es capaz de reconocerla, es capaz de darle un significado y en definitiva es capaz de comprender que a veces va más allá de ese significado de la propia palabra, porque es comprender en el contexto del conocimiento previo que uno tiene, del conocimiento del mundo, de la información que dispone. Hay otro nivel de análisis que tiene que ver más con los procesos cognitivos que están involucrados en esa posibilidad que tengo de identificar la palabra y de darle un significado. Esos procesos básicamente podemos diferenciarlos en tres niveles. Desde los procesos más básicos, que son los procesos perceptivos, que me permiten reconocer el grafema y reconocer los sonidos, es decir, una percepción visual y auditiva básica. La capacidad que tengo de transformar esa representación gráfica en sonido, esa relación grafofonética de la que se hablaba hoy, y lo que tiene que ver con interpretar y dar significado, que es lo que ahí llamamos procesos intelectuales en el sentido más amplio del concepto intelectual, es decir, lo que hace a la capacidad de pensamiento, de inferencia, etcétera, donde el lenguaje, como hoy bien se señalaba, juega un papel fundamental en la construcción de esa capacidad intelectual. Hoy sabemos que nuestra inteligencia está correlacionada bastante amplia, bastante grande con las competencias lingüísticas que un sujeto tiene. Así que ese nivel de procesos cognitivos tiene que ver cómo se funciona a nivel de la mente a la hora de emprender la actividad lectora. Y finalmente un tercer nivel que podríamos llamar un nivel biológico, que tiene que ver con las estructuras cerebrales involucradas en esos procesos. O sea que podemos identificar un conjunto de estructuras cerebrales que se van especializando y que requieren de esa especialización. Particularmente en el lenguaje escrito. A diferencia del lenguaje oral, el lenguaje oral lo aprendemos en forma natural. Y nuestro cerebro ya tiene el nivel de desarrollo tal que con la simple interacción con otros podemos manejar el lenguaje oral. Eso no ocurre con el lenguaje escrito. El lenguaje escrito requiere una especialización más del cerebro. Y por eso es una condición necesaria lograr ese nivel de especialización. Y eso es resultado del aprendizaje. Así que el aprendizaje de algún modo es el que atraviesa estos tres niveles, ¿verdad? Y hace algo que ahí se señalaba, que es como una especie de círculo. La habilidad lectora mejora nuestros procesos inciden sobre nuestras estructuras cerebrales favorecen los procesos favorecen los resultados. Entonces, eso quiere decir que hay una interacción entre, digamos, estructura cerebral y ambiente. Y el aprendizaje es el que hace esa mediación en la interacción entre ambiente y cerebro, ¿sí? Entre estructura cerebral y el texto. Sí. Muy bien. En ese sentido es que básicamente desde la neuropsicología cognitiva y ya desde hace bastantes décadas y también desde el punto de vista de la enseñanza se han diferenciado dos grandes componentes en la actividad lectora. Uno que llamamos a veces más una lectura instrumental, que tiene que ver con la identificación de la palabra escrita o el reconocimiento de la palabra escrita, y otra que tiene que ver más con la comprensión. Dos componentes que algunas veces se han como contrapuesto, se han peleado, pero que en realidad no son más que dos cosas que van juntas en la actividad lectora. No hay duda que el fin de la lectura y lo que uno quiere cuando lee es comprender. La lectura instrumental es un medio, es una mediación para la comprensión, no es más que eso, ¿sí? El problema a veces en la contraposición es que se minimizan unos o se enaltecen unos a costa del otro, y eso creo que ha sido a veces un error, o puede ser un error, en tanto que la mediación es lo que nos permite llegar al fin, y en este caso el fin sin duda es la comprensión lectora, pero la lectura instrumental es esa mediación. Desde ahí que básicamente se han identificado estos dos componentes, uno vinculado al reconocimiento de la palabra escrita, la identificación de la palabra escrita, y el otro, el de la comprensión lectora. Y a lo largo de estas décadas, en las últimas 3-4 décadas, los estudios y la investigación en este sentido se ha avanzado fundamentalmente en tratar de entender cuáles son las variables que favorecen, por un lado, el reconocimiento de la palabra escrita y, por otro lado, la comprensión lectora. En esa interacción entre el reconocimiento de la palabra escrita como la vía o el medio para llegar a la comprensión. Y en eso se ha avanzado muchísimo en conocer, ya lo decían en la conferencia anterior, cómo es que se van dando esos procesos. Y así se puede ver que en el reconocimiento de la palabra escrita, la fonología juega un papel importante, el vocabulario juega un papel importante, las habilidades sintácticas también inciden en el reconocimiento de la palabra escrita, como en la comprensión, sin duda, la capacidad de inferencia, el conocimiento del texto, las habilidades metacognitivas, etcétera, que uno puede ver los componentes motivacionales, etcétera, que juegan un rol central en que estos dos procesos o estos dos componentes interactúen.
Uno de los temas centrales en los últimos años ha sido ver qué nivel de interacción hay entre esos dos componentes. Es decir, cuánto se necesitan o cuánto necesita la comprensión lectora de esa lectura instrumental o ese reconocimiento de la palabra escrita. Este es un estudio hecho aquí con 315 sujetos en población de Montevideo de distintos contextos y niveles socioeconómicos, donde ustedes pueden observar que en este extremo, donde llama mala calidad léxica, son aquellos chicos que tienen enormes dificultades en la lectura instrumental o grandes dificultades en la lectura instrumental. Lo que ustedes pueden observar que el 86% de los sujetos con dificultades en la lectura instrumental, chicos de cuarto a sexto de primaria, o sea que ya han pasado 4 años de escolaridad, los que tienen dificultades en eso, el 86% tienen problemas en la comprensión lectora. Ese es el dato. Ahora, es cierto que hay un grupo de sujetos que teniendo mala lectura instrumental son buenos en la comprensión lectora. Sobre esos trabajamos particularmente y el dato muestra de que son los chicos que tienen muy buenas competencias lingüísticas, es decir, aquellos chicos de contextos muy favorecidos en el manejo del lenguaje oral y de la cultura escrita, o sea, de ambientes culturalmente muy ricos. Eso ocurre fácilmente ver a aquellos chicos a veces disléxicos, de contextos socioculturales que han sido muy bien estimulados, que a pesar de la dificultad que tienen por su propia dislexia, que la dislexia es una dificultad en la lectura instrumental, a esos sujetos suelen tener buenos todavía rendimientos en comprensión lectora. Pero en población general, o por lo menos en una muestra de población general, el 86% de los que presentan problemas en lectura instrumental tienen problemas en comprensión lectora. Ahora bien, los que son muy buenos en lectura instrumental, que es la última columna, ¿sí? Los que son muy buenos, el 73% es bueno en comprensión lectora. Ahora hay un 23% que no es bueno en comprensión lectora. Esto quiere decir que la lectura instrumental es necesaria, pero no suficiente. No explica toda la comprensión lectora, ¿sí? No explica toda la comprensión lectora. No es garantía tener una buena lectura instrumental para ser muy buen comprendedor. Pero sí es necesario tener ciertos niveles de desarrollo en lectura instrumental si queremos garantizar ciertos niveles de comprensión lectora. ¿Sí? ¿Me explico? Es necesario esos niveles. Cuando analizamos con más detalle esto, observamos que estos dos componentes que hacen a la comprensión lectora, uno de los componentes centrales para esa calidad en la comprensión lectora, que hace a la lectura instrumental, pero que también hace a la comprensión o a los componentes propios de la comprensión, es el lenguaje oral. Sujetos con alta competencia lingüística difícilmente tienen problemas en la comprensión lectora. Difícilmente tienen problemas en la comprensión lectora. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero hay que aprender a utilizar estrategias de la comprensión lectora. Es que los que tienen alta competencia lingüística son buenos utilizando estrategias de comprensión lectora. Por lo tanto, como hoy bien decían en la conferencia, si garantizamos sujetos que se incluyan en la cultura de escrita y manejen altos niveles de lenguaje oral, que eso es algo que desde muy temprana edad es bueno manejarlo, difícilmente vayan a tener problemas en la comprensión lectora. No solo porque incide en la lectura instrumental, sino porque hace a la capacidad de comprensión lectora. ¿Cómo es que hacemos ese reconocimiento de la palabra? ¿O cómo nos metemos en el reconocimiento de la palabra escrita? Básicamente tenemos dos caminos o dos mecanismos para hacer esa actividad. Por un lado, un mecanismo que tiene que ver con el componente grafofonético o la conversión grafema-fonema. Es necesario iniciar la lectura con la conversión grafema-fonema porque es la forma que tenemos de introducirnos en el lenguaje escrito y de introducirnos en el mecanismo que permite el acceso al lenguaje escrito. ¿Sí? El otro camino es el reconocimiento directo de la palabra. El problema es que para hacer el reconocimiento directo de la palabra, o decir, cuando yo veo la palabra colegio, poder decir colegio, para poder yo hacer ese reconocimiento directo, tengo que tenerla guardada en lo que se llama el lexicón ortográfico, tengo que tenerla guardada en la memoria. Ahora, para poderla tener guardada en la memoria, tengo que haberla leído varias veces. Ahora, la primera vez que la leí, ¿por dónde la leí? La leí necesariamente haciendo la conversión grafema-fonema. Es la única forma que yo tengo de acceder al código. Y se los voy a poner con un breve ejemplo. Si yo les pongo esta palabra acá y les pido que la lean, difícilmente la puedan leer. Pero si yo les digo que el primer signo que está ahí suena que el segundo signo suena que el tercer signo suena s y que el cuarto signo suena a, pueden leer la palabra. No hay forma de leer la palabra si no se asocia un sistema gráfico con un sistema fonológico. Ahora, como toda asociación, tiene dos condiciones. Cuanto más puro sea lo que se quiera asociar, mejores condiciones para la asociación. Esto ya lo decían los conductistas y lo decía Watson en 1912.
Y la segunda condición, hay que practicarlo mucho. La capacidad que yo tengo de discriminar los sonidos que tengo que asociar con un grafema es lo que se llama conciencia fonológica. Eso es lo que se llama conciencia fonológica. La capacidad que yo tengo de discriminar los sonidos de forma tal de reconocer la diferencia entre y o bu y bu. Sonidos que forman un continuo. O sea, forman un continuo que tengo que discriminar. Eso se conoce como conciencia fonológica. Y lo otro es identificar adecuadamente los grafemas, saber diferenciar un signo el signo que corresponde a la A, de la B, de la E, de la C. Si tengo eso claro, puedo generar esa asociación y la puedo hacer muy rápidamente, como se decía hoy. Si tengo sujetos que sean capaces de discriminar adecuadamente los sonidos, fácilmente asocian con un sistema grafémico, particularmente en una lengua como la nuestra, donde la relación en el caso de la lectura es casi 1 a 1, no en la escritura, y eso es lo que nos da en español una cierta complejidad en la escritura y no la hace tan simple. A diferencia de otras lenguas todavía más transparentes en ese sentido, como el finlandés, el croata, etcétera, que son bastante más transparentes que la nuestra. El opuesto de esto, bien lo decían hoy, lo tenemos el inglés y al francés a mitad de camino, más tendiendo al inglés que al español, y al portugués con un poquito más el pie en el español que el inglés, pero también a mitad de camino. ¿Sí? Es decir, que si los sujetos son capaces de adquirir esa capacidad de conversión grafema-fonema, son capaces de desarrollar un léxico ortográfico que les permitirá leer las palabras en forma rápida y directa. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué lo queremos que lo hagan en forma rápida? Porque lo que queremos es que lo automaticen y que el sujeto cuando lee no piense en cómo lee, sino en lo que lee. La ventaja grande de automatizar el acceso es que hace que no me moleste, es decir, que no tenga que estar pensando cómo hacerlo. Lo hago rápido y en forma precisa. Y en forma prosódica, es decir, reconociendo las diferencias sintácticas entre una palabra y otra. Es decir, en forma precisa y, como se dice técnicamente, fluida, veloz y prosódicamente. ¿Por qué me interesa eso? Porque lo que me interesa es que no me moleste a la hora de comprender, que mis recursos cognitivos estén orientados a la comprensión del texto y no al proceso de cómo se lee o cómo se escribe. Dificultad que presentan los disléxicos. La limitación que presentan los disléxicos es que tanto el recurso que les lleva muchas veces poder identificar una palabra que va en contra de la capacidad de leer. Y eso es lo que genera mucha frustración, mucho aburrimiento y mucho cansancio. Si tengo que estar pensando en cómo se lee, difícilmente pueda terminar disfrutando de un texto. ¿Sí? Ese proceso de entender cómo se relaciona el grafema fonema y a partir de ahí desarrollar el léxico ortográfico, algunos autores lo llaman autoaprendizaje, que era un poco lo que se señalaba hoy. El niño, una vez que aprende la clave de eso, va solo, en el sentido de que sabe cómo hacerlo y por lo tanto puede avanzar rápidamente. ¿Sí? Yo les decía, la diferencia grande entre nuestra lengua con otras lenguas como el inglés lo pueden ver aquí. Aquí se evalúa el nivel lector en niños de primer año de primaria de distintas lenguas, desde el alemán, el francés, el español, el inglés, el italiano, el serbocroata, además. Los que tienen la rayita pueden ver que son el inglés y el francés. Son bastante peores los alumnos en primer año de escuela en Francia y en Inglaterra que lo que son en lenguas como el español o el finlandés. Leen bastante peor, les cuesta mucho más iniciarse en la lectura. Nosotros la tenemos bastante fácil porque es una relación bastante directa. O sea, nuestro sistema ortográfico son 26 letras, donde nosotros 27, según como queramos ponerla, donde nosotros tenemos que hacer esa asociación. Dominando eso, dominamos todo el código. ¿Sí? Muy bien. Desde el punto de vista de la neurociencia, yo sé que ando mal del tiempo, así que ya, supongo que hará referencia a nuestro colega, simplemente decir que desde el punto de vista biológico, esto también se puede ver, y se puede ver la necesidad que tienen las estructuras cerebrales de ir haciendo ese proceso. ¿Sí? Tenemos áreas cerebrales especializadas en esta actividad y en esta posibilidad que tenemos de identificar la palabra y a su vez de darle significado para la comprensión lectora. El A es el cerebro activo de un sujeto leyendo pseudopalabras, o sea, palabras inventadas. Y el B es un disléxico. Como pueden ver, la diferencia de actividad desde el punto de vista cerebral entre uno y el otro sujeto. ¿Sí? Ahora, estas áreas que están involucradas en la lectura, que permiten la identificación de la palabra y el dar el significado, requieren niveles de especialización. Desde el reconocimiento visual, que se da en el área temporo-occipital, que permite la identificación de la letra, hasta llegar a donde dice pronunciación, que es en el frontal, donde el sujeto tiene que
poder hacer esa pronunciación, o sea, donde hace ese proceso de conversión grafema-fonema hasta poder identificar la palabra. Bueno, estas vías de conexión entre lo visual y la posibilidad de pronunciar hay que construirla en el cerebro. Hay que lograrla, no están. Tenemos el potencial, pero tenemos que hacerlo. Y eso se hace con trabajo. Eso se hace con trabajo sistemático. No hay otra forma de hacerlo. ¿Sí? Fíjense, solamente les doy un dato. Para poder identificar la letra, que esto se da en el témporo occipital, nuestro sistema cerebral no tiene una estructura para eso. Tiene un área vinculada al reconocimiento de objetos, al reconocimiento de formas, pero no de letras. Esto quiere decir que eso donde dice palabra, que es el color negro, se tiene que hacer lugar en la estructura cerebral. Se tiene que hacer lo que no hay. Y esto quiere decir que la única forma de hacerlo es que el cerebro se contacte con las letras. Tiene que contactarse con las letras para hacerse lugar, para poder especializarse. O sea que tenemos que construir un área especializada que no está en el cerebro. Y eso requiere mucho trabajo, mucho tiempo. Y como bien se decía hoy en la conferencia, cuanto más temprano se haga, mejor. Les voy a mostrar dos ejemplos. Este es un programa de intervención con disléxicos de 8 años. Ustedes pueden ver los dos primeros representaciones del cerebro, son 8 sujetos, antes de un tratamiento y después del tratamiento. Este es el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Antes del tratamiento, después del tratamiento. Lograr la actividad que ustedes pueden ver en el hemisferio después del tratamiento, o sea, la tercera columna de cerebro, digamos, que es el hemisferio izquierdo. Compárenla con la primera, vean la diferencia de actividad en uno de esos. Lograr que eso se pueda hacer significó una intervención de 2 meses de 80 horas de instrucción, o sea, 1 hora y pico por día los 7 días de la semana. Esa fue la intervención que tuvieron que hacer a los 8 años para lograr aumentar los niveles de activación cerebral en niños que tenían dificultades en lectura. Y les voy a mostrar otro ejemplo más, bastante reciente, el estudio del 2011. Se trabajó con chicos de enseñanza media. Se comparó con chicos que no tenían problemas con los que tenían problemas. Se les dio un tratamiento que, como pueden ver ahí, fueron sesiones de lunes a viernes de 45 a 50 minutos durante 10 meses. Todos los días, 50 minutos durante 10 meses estuvieron trabajando con estos chicos. Y lograron, los de arriba son los que no tenían problemas en lectura. Los de abajo eran los que tenían problemas de lectura. Lograron que el 50% llegara a esos niveles de activación, o sea que se aproximaran a los que no tenían problemas en lectura. Los otros no lograron responder al tratamiento. 10 meses de 50 minutos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque hay bastante también evidencia científica que trabajar a nivel cerebral en las estructuras que hacen a la adquisición del código escrito en edades tempranas facilita enormemente la adquisición de la habilidad lectora. Simplemente les doy un dato de un estudio que ya es del año 99, pero que fue varias veces replicado. Trabajando con niños de 5 a 7 años que tenían problemas en lectura, lograron que con 4 sesiones semanales de 20 minutos, al final de 8 meses de intervención, tuvieran casi como los lectores normales. Pero cuando trabajaron con chicos de 10 años, pero trabajaron, en vez de ser 4 sesiones de 20 minutos, trabajaron con 10 sesiones semanales de 50 minutos durante 8 meses. 10 sesiones semanales de 50 minutos. En el otro caso, 4 sesiones de 20 minutos. Ahora, 10 sesiones de 50 minutos, solo lograron que el 50% se aproximara a los que eran buenos. El otro 50% tampoco lo consiguieron. Y los que se acercaron eran mejores lectores, pero eran lentos. Ni siquiera lograron que tuvieran la velocidad de los buenos lectores. ¿Sí? Es decir, que cuanto más temprano, mejor. Por eso, para terminar, lo siguiente, me parece que es fundamental entender y comprender cómo funcionan los procesos cognitivos y cómo se soportan desde las estructuras cerebrales a la hora de pensar las prácticas pedagógicas o a la hora de reflexionar cuáles son los mejores medios o los mejores mecanismos o las mejores formas de enseñar el lenguaje escrito.
El papel que juega el lenguaje oral, la competencia lingüística, es central para el desarrollo de la vida lectora, no solo para la comprensión lectora, sino para la lectura instrumental. Por lo tanto, cuanto más y tempranamente garanticemos una buena competencia lingüística, tenemos bastante camino avanzado para lo que va a ser después el desarrollo del lenguaje escrito. El dominio del principio alfabético es esencial. Nuestro sistema es un sistema ortográfico, a diferencia de lo que es un sistema pictográfico, o lo que es un sistema ideográfico, o lo que es un sistema logográfico. Podemos ver el símbolo de McDonald's y leer McDonald's, pero eso no quiere decir que lea el niño. Lo lee desde el punto de vista logográfico, pero no aplicando el sistema ortográfico. Nuestro sistema ortográfico es un sistema alfabético, se basa en que se representan sonidos a partir de signos gráficos. Y por lo tanto, dominar el principio alfabético es dominar el sistema alfabético, y dominar el sistema alfabético significa dominar la relación entre un grafema y un sonido. Y ahí está la clave y la base de nuestro principio del manejo del lenguaje escrito en un código como el nuestro. Podríamos ser otros. Si trabajamos en un sistema ideográfico estamos en otro nivel, o si trabajamos en un sistema pictográfico estamos en otro nivel. Pero un sistema alfabético tiene como exigencia el dominio de esa relación entre un principio, entre un sistema gráfico y un sistema fonológico. Y eso se logra con un aprendizaje sistemático que nos permita alcanzar, a nivel de reconocimiento de la palabra escrita, precisión y fluidez. Y fluidez significa velocidad y prosodia, o sea, reconocer las diferencias sintácticas que hacen a poder identificar cuando hay un corto, no lo hay, etcétera, para darle sentido a la palabra. ¿Sí? Muchísimas gracias.